Hola, hola, buenos días todavía, pero ya estamos al borde de las buenas tardes, amigos y amigas, estamos al borde de las buenas tardes. Vamos a continuar nuestra lectura de Cómo la democracia cristiana entregó a Chile al marxismo, del señor Claudio Barra Ferrer. Me equivoqué, estamos en la parte 5, ya lo voy a cambiar al tiro, no me demoro nada. Esta es nuestra quinta jornada de lectura de este libro. Ahí está, listo, guardar cambio, perfecto. Y antes de comenzar, antes de seguir leyendo, les quiero recordar que además de acompañarme a leer los libros que otras personas han escrito, usted puede comprar los libros que yo escribo. Se encuentran todos en la descripción y en este caso estamos publicitando. Hoy día estoy con ganas de publicitar. Me entraron ganas de publicitar porque es muy buen libro. Economía para cualquiera, escrito por mí. Un pequeño libro para introducirse en la ciencia económica. Es una introducción de 136 páginas. ¿Cuánto es? 136 páginas, simple, fácil, te dice qué libros leer para entender cada escuela, cada postura. Además te introduce a los conceptos, te da una idea de los significados de las palabras que se usan en economía y en finanzas, además de explicarte ciertas mecánicas que son elementales para que después tú puedas comprender cosas más avanzadas. Así que está muy recomendado para todos ustedes, gratis con Kindle Unlimited, $5 para cualquiera que no tenga Kindle Unlimited. Y con eso los dejo, Con eso continuamos, ¿no es cierto?, nuestra lectura de este libro. Quedábamos para el subcapítulo del capítulo 6 o 7, Pastoral Olvidada. Ya conocemos, a través de Nicolás Bukharin, cuál es el pensamiento de los marxistas sobre la religión. Ahora conozcamos el pensamiento de los obispos de Chile a través de su pastoral entregada al mundo católico el 18 de septiembre de 1962. Se trata de uno de los documentos más expresivos en contra el marxismo emitidos por la Iglesia en los últimos 25 años. Esta es la razón por la cual la transcribo in extenso, pensando además que ella puede servir de orientación a muchos creyentes que, mal informados o mal conducidos por algunos de sus pastores, creen que el marxismo puede ser compatible con la religión. Comillas, y entonces leemos lo que es la pastoral del 18 de septiembre de 1962 de Chile. En la gravísima situación por la que atraviesa nuestra patria, podríamos decir el mundo entero, nuestros ciudadanos son solicitados para dar su apoyo al comunismo internacional, que promete dar la solución definitiva a los problemas de la sociedad actual. No podemos dejar pasar esta oportunidad sin dar una orientación clara al respecto. No lo hacemos con una visión negativa o polémica, sino porque estamos íntimamente convencidos de que este sistema no trae remedio para los males que deseamos extirpar. Errores del materialismo marxista. El comunismo se opone diametralmente al cristianismo. Sostiene que solo existe una realidad, la materia, la cual por evolución ciega llega a ser planta, animal, hombre. En esta doctrina no queda lugar alguno para la idea de Dios. No existe diferencia entre espíritu y materia, entre el cuerpo y el alma. No existe la vida del alma posterior a la muerte, ni hay esperanza alguna de una vida futura. El proceso de evolución social, según los comunistas, puede ser acelerado por el hombre. Con este fin, ellos siembran el odio, exacerban las diferencias de clases sociales y procuran que la lucha de clases se haga violenta y destructiva en todo el orden actual. Todas las instituciones, partidos o personas que se opongan a esta cruzada de destrucción, que según ellos es necesaria para acelerar la llegada del nuevo orden, deben ser aniquilados sin distinción alguna, como enemigos del género humano. De estas premisas se deduce claramente cuál es el concepto que el comunismo tiene de la religión. Es una institución puramente humana, burguesa y retrógrada, obvio del pueblo que debe ser perseguida y aniquilada por oponerse a sus planes. Los individuos no tienen derecho alguno de propiedad sobre los bienes naturales ni sobre los medios de producción. Toda clase de propiedad privada, según los comunistas, debe ser destruida radicalmente, por considerarla como la fuente principal de la esclavitud económica. La familia, para el comunista, no tiene razón de ser.
es una creación burguesa sobre la cual se funda la sociedad actual, que hay que debilitar y destruir. El comunismo suprime todo vínculo que ligue a la mujer con su familia y con su casa. Niega a los padres el derecho de educación de los hijos. Pone en manos de la colectividad el cuidado del hogar y de la prole. La mujer es lanzada a la vida pública y al trabajo, por pesado que sea, lo mismo que al hombre. Miren lo que están diciendo en los años 60. Hay que advertir, además, que el comunismo reconoce a la colectividad el ilimitado y arbitrario poder de obligar al individuo al trabajo colectivo sin atender su bienestar particular, aún contra su voluntad e incluso con la violencia. No existiendo para el comunismo ninguna norma moral superior al hombre, ni ningún poder que esté por encima del poder de la colectividad organizada y representada por el partido. Todos los medios para conseguir su fin son lícitos. La destrucción de la idea de Dios, de patria y de vínculos más sagrados, como son los que unen a padres e hijos, todo es permitido, bueno, para conseguir sus objetivos. En el régimen comunista los trabajadores no tienen más derechos que los que el Estado quiera concederles. No cabe allí ni el derecho de información imparcial, ni la huelga legítima, ni a la libre sindicalización. La colectividad representada por el partido, que es solo una minoría, y por la organización estatal comunista, es el nuevo Dios, el ídolo exigente al que hay que sacrificarlo todo. El endiosamiento del Estado trae consigo el endiosamiento de los que detentan el poder, a los cuales se les rinde un verdadero y repugnante culto. Causas del avance comunista. ¿A qué se debe que un sistema semejante se difunda tan rápidamente por el mundo? He aquí algunas razones de sus éxitos. A. El comunismo en los países democráticos oculta su verdadera faz. No se presenta de inmediato con todas sus exigencias, no manifiesta claramente su oposición a Dios y a su iglesia, ni a la patria, ni a la libertad humana, ni al derecho de propiedad, ni a la familia, ni a la autoridad de los padres. Solo se proclama como redentor de las clases asalariadas, cosa que el pueblo en gran parte cree. Los abusos reales producidos por la economía liberal, el miserable abandono religioso y moral y la gran miseria material que ha reducido a grandes masas de la población trabajadora, la práctica de un liberalismo ateo sin entrañas en la escuela, en la fábrica y en la sociedad toda, ha sido la causa de que gran número de personas acepten sin mayor examen el comunismo. No queremos dejar de hacer presente que la debilidad e inoperancia de los gobiernos democráticos y la falta de acción decidida para solucionar los graves problemas de la hora presente y la prolongación indebida de una situación injusta e intolerable ha llevado a gran parte de nuestro pueblo, aún contra su voluntad, a buscar la solución de su triste estado en la doctrina comunista. Una propaganda realmente diabólica como tal vez el mundo nunca ha conocido, propaganda dirigida desde un solo centro y adaptada hábilmente a las condiciones peculiares de cada pueblo. Propaganda que dispone de grandes medios económicos, de numerosas organizaciones, de congresos internacionales, de innumerables fuerzas excelentemente preparadas. Propaganda que se hace a través de la prensa, de hojas sueltas, en el cinematógrafo y en el teatro, por la radio y en las escuelas y hasta en las universidades, y que penetra poco a poco en todos los medios sociales, incluso en los más santos, sin que estos adviertan el veneno que está intoxicando a diario las mentes y los corazones. La desunión de las luchas intestinas entre los que no participan de las ideas comunistas, pero que por hacer prevalecer las propias ideas o por querer obtener o conservar situaciones políticas o económicas de privilegios, se prestan al juego de los marxistas y favorecen su ascensión al poder. El comunismo jamás se ha impuesto por la convicción, por el valor de su doctrina. Siempre se ha valido de las debilidades de los estados y partidos llamados democráticos, a todos los que no piensan como él. Comenzando por aquellos mismos que han hecho posible su ascensión.
Del triunfo del comunismo en Chile, la Iglesia y todos sus hijos no pueden esperar sino persecución, lágrimas y sangre. Y como todo error, el comunismo contiene una parte de verdad. Quiere mejorar las condiciones de la clase trabajadora, suprimir los abusos reales y obtener una más justa distribución de las riquezas. Es también verdad que ha contribuido no poco a sacudir a los hombres a los hombres y a las instituciones de su larga y secular inercia. Ya ha alcanzado innegablemente éxitos materiales y científicos. El espejismo del éxito atrae a no pocos incautos, de tal modo que han llegado a afirmar que no hay posibilidad ninguna de corregir los hierros de la sociedad actual, sino a través del sistema comunista. Contra tal afirmación se ha dejado oír la voz de San Pío XII, que dice: rechazamos igualmente la opinión de que el cristianismo deba hoy ver al comunismo como un fenómeno o una etapa en el curso de la historia, como necesario momento evolutivo de la misma y por consiguiente aceptarlo como decretado por la providencia divina. Y termina diciendo: no es posible la colaboración con el comunismo. ¿Qué colaboración de posibilidad, qué colaboración, qué posibilidades de unión caben, pues, con un sistema o un partido político que tiene como presupuesto básico la destrucción de todas las ideas e instituciones que se le oponen? En 1956, su santidad San Pío XII decía: con profunda amargura tenemos a este propósito que lamentar el apoyo prestado por algunos católicos a la táctica del comunismo, para obtener un efecto por ellos mismos no querido. ¿A qué fin? Por lo demás, razonar sin un lenguaje común, cómo será posible encontrarse si los caminos son divergentes. Esto es, si una de las partes obstinadamente rechaza y niega los comunes valores absolutos, haciendo por lo mismo irrealizable toda coexistencia en la verdad. El querer servirse del comunismo para escalar al poder con la intención de no seguir sus dictámenes y de oponerse a su acción una vez conseguido constituye una inmoralidad que no se puede justificar y supone una falta de talento y de perspicacia de parte de los comunistas muy ajena a la realidad. Hay en esta actitud un doble engaño: el de los que pretenden hacer víctimas a los comunistas y el de los que hacen en realidad a sus incautos colaboradores, quienes siempre se benefician de esta situación, como la historia lo ha demostrado en múltiples y dolorosos casos, son las habilísimas y muy bien organizadas huestes comunistas. No debe, pues, causar extrañeza que la Iglesia declare que quienes traicionan son los sagrados derechos de Dios y de la patria y del hombre, colaborando en una acción que va dirigida directamente contra estos grandes valores, fundamentos y base de toda civilización cristiana, no está en comunión con ella. Los que tal hacen, con dolor lo decimos, son hijos que se han apartado de nuestra casa paterna. No se opone esto a la colaboración leal y necesaria que los católicos pueden tener con cualquier categoría de personas en las actuaciones de objetivos que sean por su naturaleza buenos o al menos que puedan reducir al bien. Claro está que este delicado asunto, más que en ningún otro, es aconsejable la debida prudencia y la filial obediencia a las directivas de la Iglesia. Firmaron esta pastoral los siguientes obispos: Monseñor Raúl Silva Enríquez, Alfredo Silva Santiago, Alfredo Cifuentes Gómez, Emilio Tagle C., Ramón Munita E., Manuel Larraín E., Eduardo Larraín C., Augusto Salinas F., Pedro Aguilera N., Vladimiro Boric C., Eladio Vicuña A., José Manuel Santos A., Francisco de Borja Valenzuela R., Francisco Valdés S., Guillermo C., Arti de L., Bernardino Piñera C., Alberto Rencoret D., Juan Francisco Fresno L., Alejandro Durán M., Manuel Sánchez B., César Gerardo M., Vielmo G., Francisco G., Gilmore S., Miguel Esquela A. y Polidoro Van Viverge, más menos. Hasta aquí la pastoral de la Iglesia chilena de 1962.
Nadie con sentido de justicia podrá decir que ella no refleja de comienzo a fin una gran e indiscutible verdad. Y si tenemos que tan ciertos son los sufrimientos a que ha sometido el hombre que vive en un estado comunista, como los que debe padecer aquel otro que vive, donde impera el frío y deshumanizado egoísmo liberal, causante directo en muchos casos de la proliferación marxista, como consecuencia de sus prácticas carentes de toda generosidad cristiana. Hola, Escorpiona, Bassbox, el eterno capitán general, saludos. Lo extraordinario de esto es que el que encabeza la lista de los firmantes de la citada pastoral es el actual cardenal chileno Raúl Silva Enríquez, cuyo quehacer político durante el gobierno democristiano de Frei y posteriormente en el de la Unidad Popular de Salvador Allende, en contradicción con lo contenido en el documento católico que él había firmado en 1962, fue abiertamente procomunista. La prueba está en lo que reproduce de la prensa capitalina la revista Fiducia, órgano de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad, del 23 de febrero de 1973. Copio este informativo previa total comprobación de sus textos en los diarios respectivos, archivados en la Biblioteca Nacional de Chile, algunos de sus muy interesantes párrafos. 2 puntos, comillas. Esto de la revista Fiducia del 23 de febrero del 73. Una vez ratificada la elección del señor Allende por el Congreso Nacional, Monseñor Silva Enríquez golpeó una y otra vez la conciencia católica. Declaró que el papel de la Iglesia ante el gobierno debe ser de franca y leal cooperación en todas las cosas de bien común, omitiendo muy ágilmente agregar que no debía lo debía combatir en lo que fuese contrario a la ley de Dios y al derecho natural. Visitó a Allende regalándole una Biblia y se fotografió numerosas veces junto a él en actitudes de gran amistad. Hizo declaración de las reformas básicas y del programa de la Unidad Popular y pidió a Dios que ayude al pueblo cubano en la labor que está realizando. Por primera vez en la historia, el cardenal asistió el 1 de mayo de 1971 a la concentración de la Central Única de Trabajadores, controlada por el Partido Comunista, sentándose en la tribuna al lado de Allende y de sus miembros y de sus ministros. En esa fecha dirigió un mensaje al presidente de la CUT y marchó junto a la Juventud Obrera Católica en una de las columnas de la concentración. Cada asistencia vendría a repetirse nuevamente en mayo de 1972. En noviembre de 1971 recibió a Fidel Castro en el aeropuerto de Santiago. Asistió a un cóctel ofrecido al dictador cubano en el Palacio Presidencial, La Moneda, y tuvo con él una cordial entrevista en el despacho cardenalicio, en la que le regaló una Biblia. Castro lo calificó como una persona magnífica. Apenas Allende fue elegido por el Congreso, el cardenal, acompañado por el secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Oviedo, y por el vicario general del Arzobispado de Santiago, Monseñor Jorge Gómez, le entregó personalmente un mensaje a Pablo VI. Mensaje un tanto enigmático, ya que no fue publicado, pero respecto del cual Monseñor Silva Enríquez declaró: se trata de un saludo cariñoso nada más, que reza por Chile y por su presidente. Enseguida, refiriéndose al jefe de Estado marxista, agregó: hemos venido a saludar al presidente de Chile y a decirle que nosotros estamos a disposición de él para servir a nuestro pueblo y ayudar a realizar los grandes programas de bien público que tiene. En octubre de 1972, durante las agudas manifestaciones de descontento popular contra la política gubernamental, el cardenal Silva Enríquez, desde Roma, donde fuera para entrevistarse con Pablo VI, le envió un mensaje público al señor Allende manifestándole su preocupación por los acontecimientos y ofreciéndole regresar inmediatamente al país si Allende lo estimaba necesario. ¿Puede alguien discutir que esto no es colaborar con el marxismo? ¿Puede alguien sostener, aquí terminamos de leer el Fiducia y volvimos a leer al autor, ¿puede alguien sostener que esta fraterna unión con el marxismo, demostrada en tantas formas y con
por estos altos personeros de la Iglesia Católica no fue un accionar desembosado con miras a convertir a Chile en una nueva Cuba. Este libro se me desarma entero. El encuadernado es muy malo y el libro es muy viejo. Pero bueno. Capítulo 8. Estábamos en el 7. El mejor de todos de los partidos políticos no es otra cosa que una especie de conspiración contra el resto del país. Lord Halifax. Asalta a los medios de comunicación. Como la DC precisaba dar a conocer ampliamente su programa de revolución en libertad, y esto no le era posible porque los órganos informativos en su mayoría no solo no le eran afectos, sino que por el contrario eran opositores al gobierno, al cual consideraban cada vez con más fuerza por considerarlo conculcador de las libertades ciudadanas. Instintó una gigantesca operación compra de diarios, revistas, emisoras y canales de televisión. Como esta no era tarea fácil, recurrió a toda clase de extorsiones y persecuciones en contra de los propietarios de estas empresas, que no aceptaban la venta o que se negaban a aplaudir cuanto hacía y decía el jefe de Estado. De este modo lograron montar una poderosa máquina concientizadora. Fue algo muy similar al procedimiento de sus camaradas comunistas cuando se tomaron el poder en Rusia en 1917, que eliminaron de cuajo todos los órganos informativos opositores a los nuevos amos del país. Claro está que los órganos informativos opositores a los nuevos amos, claro está que la democracia cristiana en Chile no fue tan drástica. En todo caso, su acción fue incisiva y aniquiladora. En efecto, las maniobras realizadas por esta secta fue en casos de refinada perversidad. Se hizo tabla rasa de todo. Lo importante para los hombres del régimen era el fin perseguido, apoderarse de todos los órganos informativos del país. Y si alguna emisora, como ocurrió con la Radio Sociedad Nacional de Agricultura, o sea, la Radio Agricultura, de Santiago, que en gesto de dignidad y altivez se negó a aceptar el vasallaje, la persecución fue implacable. En este despojo o acción capitalizadora de medios informativos usando el poder, se llegó a tanto que hubo ocasiones en que sus autores parecían estar repartiéndose un botín de guerra. En una reunión en que participaron los altos jefes de la DC, se oyó decir: tantas acciones para Sergio, tantas para José Luis y tantas para los hermanos Raúl y Eduardo. Además, las demás se las dejamos al fraile Raúl. De allí surgió el nuevo apoderamiento de la empresa editora Zigzag, donde se imprimían 16 revistas. Para alcanzar este objetivo se descargó sobre esta editora un selecto grupo de inspectores de impuestos internos y de otros servicios fiscalizadores del Estado. El informe de estos inspectores evacuaron en su investigación fue contundente: evasión de impuestos. Desde ese instante la empresa editora Zigzag quedó a merced de la DC. De inmediato surgió el transador y el gestor o el extorsionador. O nos venden la editorial o simplemente deben enfrentar la acción judicial. Los dueños atemorizados, indefensos, no tuvieron otro camino que aceptar. Quiero tocar un puntito aquí yo. Saludo a Manuel Jorge. Hay que saber que cuando se intenta complicar los códigos tributarios, que es lo que está haciendo Boric también, y lo que hizo Piñera 2 veces, como buen demócrata cristiano que... Cuando se intenta complicar, enredar, la Bachelet también lo hizo mucho, enredar los códigos tributarios, hacerlos incomprensibles, hacerlos crípticos, totalmente incapaces de ser entendidos incluso por un contador con doctorado. No puede entenderlo. Código tributario se hace de tal forma de que no se entienda, es precisamente para poder extorsionar a la empresa. Porque dado un código tributario que nadie entiende, nadie paga bien sus impuestos. Y eso da lo mismo. Al Estado no le importa que todos estén pagando mal sus impuestos, porque el código tributario incomprensible está hecho para eso. Está hecho para eso porque entonces, como nadie paga bien sus impuestos, yo puedo perseguir. Puedo apuntar con el dedo y decir: usted no pagó bien sus impuestos, a pesar de que nadie lo hace, pero ir donde
fulano de tal, que me estás causando problemas y decirle que usted no pagó bien su impuesto. Y entonces fulano de tal tiene problemas. Lo vimos en la administración Obama. En la administración Obama, durante las elecciones de medio término y las elecciones que hubo donde Obama salió reelecto, las empresas que hacían donaciones al Partido Republicano o a los candidatos republicanos eran perseguidos por el IRS, por el Internal Revenue Service, o sea, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Y lo hemos visto en Chile también, y bueno, el caso de los años 60 es clarísimo. O me venden la editorial Zigzag o se va preso por evasión de impuestos. Todo se va en impuestos cuando el sistema de impuestos es incomprensible. El sistema de impuestos tiene que ser simple, fácil de entender, que todos sepamos, incluso el que no ha estudiado nada de contabilidad y nada de derecho tributario tiene que saber, sí, los impuestos son tantos y se pagan así. Porque así no hay un modo de coacción, los impuestos son coacción en sí mismos, por supuesto, pero esos impuestos que son fáciles de entender y que hasta el analfabeto sabe cuánto tiene que pagar, son impuestos que están hechos para el beneficio del Estado, para que el Estado obtenga remuneración, ganancia. Sobre todo si son bajos y por lo tanto cualquiera puede pagarlo y nadie anda escondiéndose. Pero si nosotros ponemos impuestos altos y enredados y difíciles de entender, lo que estamos creando es una herramienta para el gobernante, no unos recursos para el Estado, sino una herramienta para el gobernante, para que el gobernante pueda perseguir a la empresa que le cae mal o al empresario que le cae mal en cada determinado momento. Y ese es el tema con la complicación de los sistemas tributarios. Pinochet nos dejó un sistema tributario simplísimo. Simplísimo. Una persona que supiera sumar y restar, aunque no supiera leer y escribir, podía pagar su impuesto. Y lo fueron enredando. Primero Frei, después Lagos, la Bachelet, el Piñera y ahora el Boric. Lo quieren enredar al punto de que nadie pague bien sus impuestos, incluso los eruditos, los supergenios no pagan bien sus impuestos y yo puedo perseguir a quien se me dé la gana, apuntar con el dedo y decir, ya, este buen me cae mal, metámoslo preso por impuestos. Quiero que entiendan eso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes empiezan a decir, no, es que queremos sacarle el IVA a los libros y subirle el IVA a las gomas de borrar y no sé qué, y empiezan a hacer esa maraña y están de acuerdo, no, sí, obviamente, hay que sacarle el IVA a los libros, ¿cómo vamos a tener el libro con IVA? Y después, no, los cuadernos tienen que tener más IVA porque los arbolitos y no sé qué, y la cuestión, y empiezan a armar una maraña. Ustedes solitos están complicando la cosa, están construyendo su propia guillotina, donde después los van a perseguir. Usted tiene que decir, aquí se cobra tanto impuesto, punto. ¿Cuánto? 5%. ¿De qué? De todo. Cada vez que usted le pasa plata a alguien, por cualquier sea la razón, 5% para el gobierno. Eso es un código tributario de una página. Ese lo entienden todos. Por poner un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo extremo de la simplicidad. Ese lo entienden todos. Cada vez que hay una transferencia de dinero, 5% para el gobierno. Sea regalo, donación, compra-venta, inversión, depósito, lo que sea. Cada vez que plata pasa de mano en mano, 5% para el gobierno. Ese es un código tributario simple. Simple. Un sueldo, una ganancia, una compra de capital. Es un ejemplo. No estoy diciendo que sea ese una buena política, estoy diciendo que ese es un ejemplo extremo de simplicidad. Usted va donde una persona que no sabe leer y escribir, que no pasó el primero básico, y usted le dice, de cada 100 pesos, 5 son para el gobierno, sin importar lo que usted haga con su plata, y el gobierno lo entiende. Lo entiende, lo calcula y lo paga bien. ¿Ya? Pero eso, la idea de subir los impuestos y de empezar a meter la excepción de aquí y la excepción de acá y la excepción de allí y la excepción de acá y la otra excepción de no sé dónde y el otro tema de que el impuesto es aquí y si usted ganó un peso más el impuesto cambia este otro y si ganó 5 pesos más cambia este otro impuesto distinto. Todo eso es para joderle la vida a usted, pero no es para joderle la vida porque quieran efectivamente recaudar más para el Estado o hacer una sociedad más justa o lo que sea, no, tiene que ver con que ninguna persona cumpla la ley y yo puedo meter preso a quien se me dé la gana. El objetivo no es recaudar dinero, es meter preso al que yo quiera. Esa es la idea, que se entienda, esa es la idea. ¿Ya?
Y se me volvió a caer medio libro, porque esto es un libro muy viejo, que ya no se imprime, que ya no se vende. Sería bueno contactar al autor si es que todavía está vivo o a los hijos, y preguntarle si podemos transcribirlo y ponerlo en nuestra tienda de Amazon. Dice Gonzalo Morales, o expropiar, o obligar a vender, también. Quiero comprarte la empresa, soy el gobernante, quiero comprarte la empresa, te invento asuntos de impuestos internos y cuando me digo, ¿y qué hago para salir de esto? Véndeme la empresa. ¿Ah? O para pedir soborno. Para todo eso se hace un sistema de impuestos complicado. Y mientras más complicado es el sistema de impuestos, más caro es para el gobierno cobrarlos. Más funcionarios necesita en el entramado de cobrar impuestos. Entonces, de cada 100 pesos que cobras de impuestos, si es que tus impuestos son muy complicados, estás gastando 120 en ir a cobrarlo. Y es súper estúpida esa wea. Bueno. Entonces estábamos con eso, que le pasó a la editorial Zigzag durante la época de Fray Montalva, que le inventaron casos de impuestos hasta que la obligaron a vender. Un diario de la época, refiriéndose a este escándalo, publicó lo siguiente. Hombres de suerte. El empresario democristiano Sergio Torretti adquirió 1.114.661 acciones de editorial Zigzag, con lo cual se convirtió en magnate de la publicidad. La operación tuvo un costo de 2.229 millones de pesos, mientras que su capital declarado ascendía a solo 517 millones. También obtienen acciones José Luis del Río, ex vicepresidente del Partido Demócrata Cristianos, y los hermanos Raúl y Eduardo Deves, ambos estrechamente ligados a la moneda. Todos ellos forman la firma Deves, del Río y Torretti, ingenieros constructores. Lo triste de todo esto es que en una reunión de alto nivel, un señor de apellido Serrano, también de confianza de la democracia cristiana, recibió la siguiente orden. Tú me juntas rápidamente tantos cientos de miles de escudos para completar la suma que sea necesaria para comprar esta editorial. Daniel Sota puede ayudarte también en esta operación. De este modo, la DC, un fraile vastamente conocido y otros hombres de suerte pasaron a ser dueños de la editora. Denuncia de un senador. Aquello fue solo un inicio del arrojamiento de la libertad de expresión. Cierto que el oficialismo no operó drásticamente, que no usó la política para descerrajar imprentas e impedir que se editara un diario o una revista o que se publicara una información, pero sí, en las sombras, siempre encontró un camino incluso del soborno, acción muy corriente durante ese periodo, para evitar que se diera a conocer, si no todas, muchas de las críticas o ataques que con toda justicia le lanzaba el diario al diario de la oposición. Por otra parte, para contrarrestar esta campaña, por lo menos por radio, hubo quienes estimaron conveniente ampliar sus propios medios de publicidad. Así fue como connotados miembros de la democracia cristiana, entre ellos algunos parlamentarios, que lo hicieron por interpósitas personas, se apresuraron a solicitar la autorización para instalar nuevas emisoras. Tal fue el caso, por ejemplo, de las emisoras Norte Verde, de Ovalle, y Estrella del Norte, de Vallenar, cuya aparición en el dial de la zona se debió a la influencia del senador democristiano Renán Fuentealba. Por el empeño que este puso a las diligencias, se señaló como verdadero propietario de esas radios, aunque otros, más interiorizados en el asunto, aseguraron que la real dueña era la democracia cristiana, siendo simples paros blancos los que aparecían como sus propietarios. Sea como fuere, la verdad es que ambas emisoras nacieron en brazos del partido del gobierno. Sin embargo, este apoderamiento e instalación de nuevas radios a través del país no les fue suficiente. Había necesidad de cercar a los diarios que persistían en su oposición al gobierno. Desde luego no faltaron los que propusieron arremeter contra la empresa editora más importante de la nación, propietaria de los diarios El Mercurio, Las Últimas Noticias y La Segunda.
pero sin duda mejor aconsejados por sus estrategas políticos, decidieron en este caso actuar con cautela. Además, analizando el comportamiento de esta empresa para con el gobierno, se llegó a la conclusión de que su oposición era moderada. En tal situación, el punto de mira de la DC fue la Sociedad Periodística del Sur, SOPESUR, que seguía en importancia a la anterior y que sí era francamente opositora al régimen. Las compras de acciones de esta sociedad llevada a cabo por algunos enriquecidos del oficialismo alcanzó límites de escándalo nacional. Solo la gran dignidad patriótica de algunos de sus miembros impidió que Sopesur pasara a manos democristianas. El senador de oposición Pedro Ibáñez Ojeda, incansable defensor de la libertad de expresión, en sesión del Senado realizada el 7 de agosto de 1966, refiriéndose a todas estas maniobras, dio a conocer los siguientes hechos. A. Denuncia sobre el caso Topace, revista que sufrió la presión financiera del gobierno y tuvo que ser vendida a personeros del régimen. Se retiraron avisos de empresas estatales y se amedrentó a los avisores particulares. Se realizaron avisos de Asociación de Ahorro y Préstamos, Banco Central, Banco del Estado, Polla Chilena de Beneficencia, Impuestos Internos, organismos todos que en cuanto la revista cambió de dueño, renovaron su publicidad. B. Denuncia de inseguridad de radioemisoras, pues no se les renueva la concesión a menos que mostrar fidelidad por la línea del gobierno. C. Televisión totalmente en manos de la democracia cristiana. D. Propaganda en las estampillas de correos sobre legislación cuyas ideas están sometidas a la consideración del Congreso Nacional. Luego, con tono enérgico y dramático, el señor Ibáñez Ojeda hizo su denuncia sobre lo que estaba ocurriendo en Sopesur. Tengo a la mano una lista de los traspasos de acciones de esta empresa, los cuales me fueron solicitados por senadores democristianos hace unos pocos días. Figura aquí, por ejemplo, un conjunto de compras realizadas por Compañía Agrícola y Ganadera Rucamanqui S.A., que llega a 488.643 acciones. Enseguida aparece el señor Salvador Rubil comprando 120.350 acciones más. A esta altura de su intervención, un senador de gobierno gritó: eso de comprar o vender es libertad de cada cual. El senador Ibáñez le replicó: sí, pero las informaciones que obran en mi poder me permiten decir que se ha presionado a diversos industriales que operan con el Banco del Estado para que mediante los créditos que concede este mismo organismo ofrezcan en venta tales acciones. Esta última imprevista denuncia produjo estupor en parlamentarios y público asistente a la sesión. Luego el senador agregó: por último, tengo aquí el dato referente al número de acciones adquiridas por el funcionario del Banco del Estado, señor Teobaldo Acuña. Se trata de 21 transacciones que le permitieron adquirir de personas de la región sur del país la cantidad de 185.655 acciones. Solicito oficiar sobre este particular al presidente del Banco del Estado, a fin de que informe acerca de si, atendidas las rentas del señor Acuña en ese organismo y las que no percibe de otras fuentes, como se desprende de su declaración de impuesto global complementario, existe o no, a juicio de esa autoridad bancaria, el peligro de que este funcionario pudiera estar haciendo uso indebido de esos dineros para comprar tan fabulosa cantidad de acciones. A esta altura de la exposición del senador de oposición no quedaba ya duda de la maquinación democristiana destinada a eliminar a cualquier precio el derecho y la libertad. Y como una reafirmación de esto está lo expresado por el senador Ibáñez ese mismo día. Asimismo, aguardo desde hace un año la contestación, o mejor dicho, el fallo del Colegio de Periodistas sobre un sumario que se ordenó iniciar cuando denuncié la situación en que se encontraban 35 periodistas que recibían sueldos del gobierno. Como dije hace un momento, dicha denuncia causó gran revuelo y escándalo. El Colegio de Periodistas ordenó iniciar un sumario. Me pidieron los antecedentes, me solicitaron declaraciones. Entregué documentos por escrito bajo mi firma. Según mis informaciones, el sumario habría logrado confirmar plenamente las denuncias formuladas por el senador que habla.
Sin embargo, a estas alturas del sumario se produjo un curioso e inexplicable entendimiento entre la democracia cristiana y el Partido Comunista para tomar el control de la directiva del Colegio Nacional de Periodistas y del Colegio de Santiago, del Colegio Regional de Santiago. Y desde ese momento el sumario desapareció, se le echó tierra y nunca más se volvió a hablar de él. Desde esta tribuna emplazo al Colegio de Periodistas para que cumpla su deber y haga público el resultado de este sumario. Finalmente, mostrando la otra cara de la misma medalla, deseo referirme a otro punto, del cual me haré cargo con mayor detalle en el curso del debate del proyecto que modifica la ley sobre abusos de publicidad. Me refiero a la curiosa situación en que se encuentran algunos periodistas adictos al régimen y que obtienen toda clase de prebendas y beneficios. Concretamente menciona al señor Darío Saint-Marie, a quien debí recordar cuando con relación a las enmiendas a la ley sobre abusos de publicidad, se sostuvo aquí que la democracia cristiana tenía un compromiso con el pueblo de Chile. Y tengo fundados motivos para pensar que, si había un compromiso muy concreto con el primero, cuyo negocio basado en la explotación del crimen y de la honra ajena se veía sin duda mermado por la actual ley sobre abusos de la publicidad. La tentativa del gobierno denota claramente que el propósito es dejar el camino despejado para que ese indigno negocio pueda prosperar sin restricciones de ninguna especie. Me ha llamado mucho la atención la amistad que parece ligar a su excelencia el presidente de la República con el diario Saint-Marie. Estimo comprensible que el Banco del Estado, que niega recursos a las empresas y a las actividades agrícolas del país, que niega la ayuda indispensable para aumentar la producción, haya concedido, sin embargo, un crédito por 1.500 millones de pesos al propietario del diario Clarín. El afer de las emisoras. Deseoso de incluir en estas páginas la mayor cantidad de notas que ilustren al lector en cuanto a cómo la democracia cristiana fue abatiendo la libertad de disentir en clara demostración de su propósito de llevar al país a una dictadura política, que por el momento llamaba comunitarismo, pero que luego se llamaría comunismo, como realmente aconteció con la entrega del gobierno a los marxistas, daré a conocer enseguida las partes principales de algunas de las denuncias realizadas por la prensa de Santiago. Parlamento pedirá a la Contraloría investigación de concesiones radiales. Una investigación de la Contraloría de la República en la División de Servicios Eléctricos será pedida por los parlamentarios de diversos partidos para establecer la forma en la que se está cumpliendo la ley, en lo relativo al otorgamiento de concesiones de radiodifusión. La iniciativa tiene su origen en el alto número de nuevas concesiones solicitadas y cuya totalidad corresponde a personas o instituciones estrechamente ligadas al gobierno del Partido Demócrata Cristiano. El caso producido por la radio Sago en Osorno, cuya concesión está en disputa por familiares de un parlamentario democristiano, motivó que el presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Ruperto Vergara, se entrevistara con el ministro del Interior, Bernardo Leighton, para plantearle la inquietud que existe en las empresas propietarias de radiodifusoras. La gestión del presidente de Archi fue también inspirada por los últimos acontecimientos que, igual que en el campo de la prensa, en la radiotelefonía, han abierto justificada incertidumbre. El gobierno y el Partido Demócrata Cristiano ya tienen consolidadas las bases de un vasto y poderoso imperio radiotelefónico nacional a través de la adquisición de emisoras o de colocación de hombres clave en la dirección de los servicios informativos radiales. En Osorno funcionan dos emisoras, la Sago y Eleuterio Ramírez. La segunda es propiedad del ex senador y padre del actual diputado democristiano Jorge Lavanderos. Es decir, esta emisora ya está controlada por el Partido Demócrata Cristiano. Aparte de esto, se otorgaría un nuevo canal radial para los familiares del diputado democristiano que postulaban a la concesión de la Sago. Asimismo, en la Dirección de Servicios Eléctricos están presentadas otras solicitudes para obtener concesiones de radiodifusión en Puerto Montt y Chiloé. Con esta red de emisoras, el Partido Demócrata Cristiano tendrá un amplio control sobre las provincias del sur. En Santiago, este plan para dominar la información radial
tiene también concretas expresiones. La radio Nuevo Mundo quedó controlada por una sociedad que formaron Pablo Gumucio Vives, hermano del senador Rafael Gumucio del Partido Demócrata Cristiano, y Enrique Kraus, subsecretario del Interior, también del Partido Demócrata Cristiano, y quien se desempeña como director de la emisora. Y la Radio Portales, que dispone de una cadena integrada por 33 estaciones de provincias, está virtualmente bajo el control del gobierno. La Radio Presidente Balmaceda, que mantenía una línea de relativa independencia, también sufrió un vuelco. Su director de informaciones, Rafael Otero, debió renunciar ante el nombramiento como comentarista político de un periodista singularmente adicto a la moneda. Caso semejante ocurrió en la Radio Magallanes, donde el equipo periodístico independiente fue reemplazado por otro de confianza del gobierno. En la Radio Sociedad Nacional de Minería, el nombramiento de un periodista democristiano como jefe del servicio informativo también provocó renuncias y cambio de línea. La Radio Presidente Balmaceda es cabeza de una cadena de 28 radioemisoras, la más importante a través del país. La Sociedad Nacional de Minería también dispone de una vasta e influyente cadena radial desde Arica a Punta Arenas. Por todo esto, el imperio radiotelefónico que ya tiene en juego el gobierno es el más poderoso del país. En estas condiciones, la inquietud de los radiodifusores de Chile va en aumento. La acción penetrante del gobierno y del PDC en la prensa se ha extendido a la radiodifusión, con las consecuencias fáciles de prever para la conciencia nacional. Por todo aquello, aparte de la investigación que los parlamentarios pedirán que haga la Contraloría General de la República, que se estudian también otras acciones para procurar un freno a esta absorción gubernamental de los medios informativos. Otro diario de la época decía: la esposa y hermana del diputado democristiano Luis Papic, señora Guillermina Domínguez Jaramillo de Papic y Vicenta Papic Ramos, ha decidido cambiar de giros de sus actividades comerciales de la talabartería a la radiotelefonía. Además, han solicitado una concesión de radio. Por último, en este breve chequeo de la prensa de entonces, nos encontramos con la siguiente información. El diario La Unión de Valparaíso pasó sin dolor a control de la democracia cristiana y concretamente del sector en que se prepara a levantar la candidatura presidencial de Radimiro Tomic. Hoy asumió la dirección de La Unión, uno de los más influyentes y prestigiosos diarios regionales, el abogado democristiano Jorge Molina, secretario general de la Universidad Católica de Valparaíso. Los diarios de mayor nombre pasaron al poder de la DC, o a miembros de ella. Fueron los siguientes: La Patria de Concepción, el Diario Austral de Temuco, el Correo de Valdivia, la Prensa de Osorno y a última hora el Diario Ilustrado de Santiago, el cual dejó de editarse, apareciendo en su lugar La Prensa, diario democristiano. Entramos ya al capítulo 9, un mundo de escándalos, los sobornos. Imagínense, este se trata sobre la corrupción, si es que el anterior no lo trataba ya. El hombre que hace su fortuna en un año debería ser ahorcado en 12 meses, debería ser ahorcado 12 meses antes. Proverbio ruso. Antes de pasar al capítulo 9, les quiero recordar que además de acompañarme a leer cosas que otras personas han escrito, libros viejos que muchas veces va a ser difícil encontrar para ustedes, están destruidos, todos rotos, miren. Miren, por favor, esto. Totalmente destruido y que no van a encontrar. Ustedes no los van a encontrar. Búsquenlo. No los van a encontrar. Pueden leer lo que yo escribo y se encuentran en la descripción muchos textos que yo he escrito, algunos escritos por mi padre y el gran cómic de Z Atlas que se llama Escape hacia la nada. Dándole notoriedad en este día, estamos con Economía para cualquiera, pequeño libro para iniciarse en la ciencia económica, que es un libro que escribí yo, tiene 136 páginas, le va a dar la pauta para entender todas las escuelas de pensamiento económico, le va a decir cuáles son los libros fundamentales de cada una para que los lea, y le va a dar una especie de glosario o diccionario que le va a permitir a usted comprender la jerga económica donde quiera que se hable o se lea. Y con eso continuamos en el capítulo número 9 de nuestro libro que estamos leyendo hoy día. Y nos quedan 10 minutos, así que no vamos a terminar el capítulo 9 hoy día, por ningún motivo.
pero lo vamos a empezar. ¿Qué les parece? Capítulo 9. El hombre que hace su fortuna en un año debería ser ahorcado 12 meses antes. Proverbio ruso. Un mundo de escándalos. Para entrar en esta maraña de incorrecciones, tengo delante de mí todos los antecedentes. En un comienzo quise dar a conocer ampliamente todos estos hechos, pero pensando que era tema demasiado local, resolví hacerlo en forma sucinta, destacando las informaciones de prensa y de las denuncias e investigaciones y sumarios que se vieron abocados el Parlamento y la Contraloría General de la República. La verdad es que ir conociendo tanta inmoralidad surge el desconcierto, pues resulta difícil comprender cómo pudo actuarse de tal modo, tan a diario y tan a plena luz, sin que nadie reaccionara o sancionara drásticamente. A los ejecutores de las faltas que, en más de un caso, lindaron con el delito común, esto desorienta aún más porque con actitud tan irresponsable, el más perjudicado fue el gobierno y el propio jefe de Estado. Nada detuvo las inmoralidades de los favoritos del régimen. Nunca tan irresponsable el más perjudicado, de los favoritos del régimen. Nunca se advirtió un real interés por demostrar el repudio a tales hechos. Por el contrario, la mayoría de las veces sus autores encontraron el apoyo y la defensa oficial, sobre todo cuando los acusados eran personajes importantes del partido. Esto alentó a muchos militantes de menor grado a seguir sus pasos. Los sobornos. Como ocurre en muchas oportunidades, no siempre los autores de un delito dejan sus huellas, razón por la cual, no existiendo pruebas a la vista, resulta difícil condenarlos y por consiguiente quedan libres. En nuestro caso, por ejemplo, los procedimientos empleados por los gestores en sus operaciones de compra, importaciones, construcciones, etcétera, fueron múltiples y los llevaron a cabo a través de de propuestas públicas casi siempre violadas o por medio de actos realizados de persona a persona cuyos valores eran alzados o disminuidos según el interés de las partes. En cuanto a la recepción de pagos por estos negociados, estos se efectuaron por lo general en forma personal, secretamente y en billetes. CONSI, el llamado Comando contra la Inflación, creado por el señor Frey, apenas ascendió al presidente de la República, tuvo como único objetivo premiar al diputado de su partido, Mario Jaumi, por su eficiente trabajo durante la campaña presidencial. Desde luego, la creación de esta nueva entidad sorprendió a todo el mundo, puesto que existe la Dirección General de Comercio, DIRINCO, dependiente del Ministerio de Economía, que, entre otras actividades, desempeña esta función. Ahora bien, ¿qué ocurrió con este nuevo organismo? ¿Qué pasó con las enormes sumas de dinero que se le entregaron? Por lo pronto diré que su burocracia se extendió a todo el país. Burocracia que en su mayoría solo se dedicó a servir las funciones de los activistas y proselitistas del Partido Democristiano. Pero, ¿qué más? Pensamos que en los 24 meses de existencia, además de otros aportes que recibió de varias instituciones, el Banco Central de Chile, el Banco Estado, le entregaron 5 millones de escudos, algo así como $1 millón al cambio de esa época. Sea como fuere, los dineros se despilfarraron de alguna manera. A modo de ilustración, diré que la Contraloría General objetó más de 300 partidas de pago, dentro de las cuales no solo figuraban numerosas sumas entregadas a funcionarios fantasmas, que nadie vio nunca, sino que también figuraban como algo increíble los pagos por las bacanales que periódicamente se realizaban en las propias oficinas del CONSI. Esto trajo como consecuencia amplias denuncias con fotocopias de listas de pagos, además de las acusaciones que parlamentarios hicieron en el Congreso de la Nación. Vista la gravedad de lo que allí estaba ocurriendo, no quedó otro camino que pedir la cancelación de la personalidad jurídica de este comando contra la inflación, cuyos beneficios jamás fueron disfrutados por la ciudadanía. La COMRU, la Corporación de Mejoramiento Urbano, o CORMU,
nació de la Corporación de la Vivienda, Corvi, que a su vez dependía del Ministerio de Vías y Obras. Fue también una creación del gobierno del señor Frey. Se inició con una oficina y una docena de funcionarios. Pronto la invadió una desorbitada burocracia de técnicos, asesores, inspectores, gerentes, jefes de departamentos y gran cantidad de empleados. Esto hizo necesario la compra de un piso completo en la avenida de Bernardo Higgins de la capital, cuyo valor alcanzó aproximadamente los 900.000 escudos. Veamos que 500.000 escudos eran $1.000.000, esto es como esto es casi $2 millones. Desde luego hay que reconocer que la idea fue plausible, puesto que tendía a expropiar viejos edificios y adquirir terrenos con el objeto de construir allí modernos grupos habitacionales que darían más belleza arquitectónica a todas las ciudades del país. Falso. ¿Quieren saber qué es lo que construyó la Cormu? Yo les cuento. La Cormu construyó las torres de Tajamar, construyó las torres Manuel Montt y construyó los bloques de la Villa Frey, construyó los bloques que están ahí en Pedro de Valdivia con Providencia, esos bloques que se ven para adentro. También construyó las torres de Apoquindo, construyó las torres de Tomás Moro y construyó unas torres que están ahí en el complejo, para que los vean, para que vean lo hermosas que son. Busquen si quieren lo que estoy diciendo. Estas torres que están donde vive la pobre gente que ha sido acosada por los del estallido fecal. ¿Cómo se llaman estas torres que están ahí justo en Plaza Italia? Que son como 4. Y se gastaron toneladas de plata. Voy a decir una cuestión. El profesor de arquitectura que tenía yo en el Duoc le encantaban estos edificios, encontraba que eran los mejores edificios de la historia de la humanidad, onda, weón. Porque los weones se gastaron un montón de plata, pero una tonelada de plata, en contratar expertos en varias materias para lograr que todos los departamentos tuvieran luz de día. ¿Y cómo lograr que todos los departamentos tengan luz de día? Entonces tenían que ponerlo en un ángulo, el departamento es cuadrado, ¿vale? Las torres estas que están paradas ahí en Plaza Italia, son cuadradas, ¿vale? Pero no están de forma, no están paralelas a la avenida Alameda ni a la avenida Vicuña Maquena, sino que están como torcidas. Y ese torcimiento, esa torcida que tienen, está hecha en un ángulo muy específico para que todos los departamentos alcancen a tener luz de día en algún momento. Para eso se gastó una tonelada de plata de expertos de todo tipo. Y eso es muy ineficiente. Para que unos hueones puedan tener 2 horas de luz de sol, te gastáis una tonelada de plata en expertos. No es buena idea. Si alguien no me cree que los edificios que construyó la Cormu son horribles, véanlo. Villa Frey, Torre de Tajamar, Torre de Pedro de Valdivia, los bloques de Pedro de Valdivia, las torres de Apoquindo, las torres de Manuel Montt y las torres de Plaza Italia. Véanlo, búsquenlo. Vean lo hermoso que fue, el hermoseamiento que se logró de la ciudad. Qué cosa más linda que hicieron. Bueno. De nuevo, desde luego hay que reconocer que la idea fue plausible, puesto que tendía a expropiar viejos edificios y adquirir terrenos con el objeto de construir allí modernos grupos habitacionales que darían más belleza arquitectónica a todas las ciudades del país. ¿Seguro? Pero los hechos malograron en muchos casos tan buena intención. En efecto, hubo muchas expropiaciones arbitrarias e injustas. Fue un hábito notificar a esa gente diciéndole que sus viviendas serían expropiadas porque allí se edificaría un hospital o una clínica o una escuela o un cuartel de carabineros, en circunstancias que nada de eso en ocasiones que nada de eso se había oficialmente. Con esto se buscaba atemorizar a los propietarios para obligarlos a vender sus inmuebles, no a la Cormu, sino que a un particular que aparecía días después ofreciéndoles
las más de las veces un precio aún menor que el que les había fijado aquel organismo, pero al contado. En tal situación, los infelices propietarios sacan sus cuentas y ante el pago de despojo a plazo que les imponía la Cormu o un pago de atraco pero al contado que les ofrecía un comprador particular, no les quedaba otro camino que entregar sus propiedades a este último y ponerse a llorar de rabia e impotencia. Pero no solo a este tipo de extorsiones se sometió a los expropiados durante aquel tiempo de la llamada Revolución en Libertad. Hubo otras acciones que mostraron la total inconsciencia que animaba a quienes manejaban este servicio. Por ejemplo, en más de una ocasión, para desalojar una vivienda, se empleó la fuerza policial, dejando abandonados a sus moradores y enseres en plena vía pública. Culminó este vulgar despojo con lo ocurrido en Plaza Almagro de Santiago, donde se expropiaron varios edificios, aduciendo que allí se edificarían viviendas. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando, transcurrido algún tiempo, en vez de vivienda, apareció en ese sitio una elegante adecuación para un terminal de buses con oficinas y salas de espera destinado a servir la línea de transporte Flecha Verde que corría entre Santiago y Concepción, con propiedad de un grupo de adinerados democristianos, entre los cuales figuraban parlamentarios y hasta la esposa de un muy alto personaje del gobierno. Como queda probado por estos y otros hechos que fueron denunciados en el Congreso Nacional y divulgados por la prensa, en este servicio se burlaron frecuentemente los reglamentos y leyes. Incluso hubo operaciones compra que en muchos casos se efectuaron privadamente y hasta por teléfono, contrariando las disposiciones legales y expresas órdenes de la Contraloría General de la República. Fin de la lectura del día de hoy. Espero que la lectura, así como mis comentarios, hayan sido esclarecedores para ustedes y con eso nos vemos más rato, directos de llamada o algo así haremos. Y eso, un abrazo, chao, chao.